Hola, soy Ana María de GES Ecuador y estamos en un capítulo más de mitos y verdades empresariales. El mito de hoy que veremos es la parte legal de una empresa. Muchas veces creemos que en el único momento que debemos considerar la parte legal de una empresa es cuando queremos legalizar nuestro negocio, y en algunas ocasiones ni siquiera llegamos a eso. La verdad es muy diferente. Robert Kiyosaki, un empresario con gran renombre, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, menciona que un empresario debe por fuerza contar con los siguientes elementos: un flujo de efectivo, un sistema empresarial, una forma de comunicación, tu producto obviamente y tu parte legal. No te puedes descuidar ni dejar a un lado porque en el momento que menos lo esperes tendrás que enfrentarte a estas situaciones que debes saber cómo salir. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Guerra Bello, doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica, diplomado superior en economía y finanzas, maestría en relaciones internacionales, mención de negocios internacionales y manejos de conflictos de la Universidad Andina Simón Bolívar, con más de 22 años de experiencia. Ha ejercido como asesor y consultor de varias entidades ministeriales en el área del régimen jurídico de inversiones y en negocios internacionales, así como en el ámbito tributario para empresas nacionales e internacionales. Se desempeña como socio directo de la firma Andean Strategies Consulting y como profesor universitario a nivel de posgrado en las áreas de su especialidad. Notable experiencia como negociador internacional, integrante de equipos de representación gubernamental en materias tributarias, régimen de inversiones y comercio internacional de servicios. Bienvenido y qué gusto tenerte aquí entre nosotros. Qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo han sido tus inicios, cómo te desarrollaste empresarialmente, cómo es el tema de tu profesión. No sé, cuéntanos, por favor. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Más bien es un gusto primero vernos a los tiempos y luego compartir algunas experiencias en un diálogo que esperamos sea ameno y entretenido. Bueno, quizás de lo que te puedo contar, ya tengo algunos años de experiencia a nivel profesional. La firma que creamos tiene prácticamente 16 años de haber sido creada y desde entonces hemos tratado de mantener un nivel de crecimiento sostenido. Nos dedicamos a la consultoría, a la asesoría en el ámbito jurídico, corporativo, como tal. Bueno, tendríamos que referirnos a los inicios para un poquito ir viendo exactamente qué podemos resaltar en cuanto a esa trayectoria. Y lo importante es destacar, bueno, para quienes no me conocen, yo soy de formación abogado. Siempre tuve alguna inclinación por algunos aspectos distintos a lo que son los aspectos regulatorios típicos. Me incliné también por los aspectos económicos y financieros. Tuve una trayectoria también importante laborando en el servicio de rentas internas, lo cual me hizo tener un cierto nivel de expertise en materia tributaria. Y cuando cumplí 30 años decidí que era el momento ya de independizarme. Ya había hecho una carrera relativamente rápida en la administración pública y consideraba que tenía, sobre todo, más que el conocimiento, las ganas de salir a buscarme la vida, como se dice. Yo ya tenía mi familia conformada, mis 3 hijos ya estaban con nosotros y evidentemente era una decisión que había que meditarla bastante bien por el hecho de que de tener un ingreso fijo, había que salir a buscar algún tipo de actividad que nos pueda llegar a proveer, sobre todo los recursos. Entonces, lo importante a destacar, creo que son dos aspectos fundamentales. Lo que el uno es la versatilidad, es decir, tratar de moverse en frentes distintos y tratando de explotar, si cabe el término, algún tipo de cualidades o especialidades paralelas. Y la otra también es una capacidad de diversificación, es reconocer que efectivamente en el mundo como está, y hace unos años también era algo parecido, requerías no depender exclusivamente de un solo ingreso, sino que tal vez buscar fuentes distintas que nos puedan proveer de recursos para equilibrar lo que significaría una canasta de vida en cuanto a los recursos correspondientes. Entonces, esos quizás fueron los aspectos que me animaron a salir un poco a buscar y creo que la mejor forma fue tratar de montar una oficina. Y me quedó siempre esa idea de buscar algún tipo de espacios en los que pudieran existir oportunidades para poderse enlazar en el mercado andino y, por ejemplo, pensar en inversiones que se puedan asentar en nuestra región. Esos son los comienzos que yo te podría compartir y, como te digo, ha sido un tema de crecimiento continuo, pero también de un esfuerzo significativo. Y fue gracias a esto que tú te involucraste más en los temas empresariales, el área legal y todo esto, ¿no? Correcto, sí, efectivamente yo había tenido la oportunidad de vincularme
y cabe el término, del otro lado del escritorio, es decir, desde la administración pública, revisando los problemas que solían enfrentar, sobre todo en el área de especialidad que te contaba, tributaria. Veía que efectivamente los impuestos, cuando no son adecuadamente manejados, venían a convertirse en una problemática difícil. Algunos contribuyentes nos iban a visitar, me acuerdo, a la administración y nos comentaban de casos importantes. Entonces, nuestro trabajo también involucraba tal vez darles algún tipo de guía, de lineamientos. Entonces, con el momento que ya salí hacia el mercado privado, reconocí que efectivamente había unas oportunidades importantes de, haciendo las cosas de forma correcta y honesta, se podía brindar una asesoría adecuada para justamente apoyar a la empresa, apoyar a los emprendedores para hacer las cosas adecuadamente bien, respeto de las normas jurídicas, y también buscar que sus objetivos empresariales se puedan cumplir. Qué bueno, buenazo. Bueno, cuéntame más o menos qué es lo que tú has visto en este tema de los emprendimientos y los efectos de la pandemia. ¿Han crecido más? ¿Hay más emprendimientos informales? ¿Cómo lo ves tú? Un crecimiento importante del nivel de emprendimientos pequeños, de personas naturales, que han impulsado negocios de escala, digamos, menor, como son, por ejemplo, la venta y distribución de productos, muchos de ellos vinculados, por ejemplo, a la misma forma de enfrentar esta epidemia. Entonces, lo que se está buscando en este caso son lo que se conoce como emprendimientos de necesidad, en ese sentido que atienden precisamente a esta urgencia económica, pero muchos de ellos pueden, inclusive haciendo las cosas bien, ser las bases para montar lo que significaría ya en el futuro una fuente estable y sobre todo prometedora de ingresos futuros. Ujú. Entonces entiendo que una persona natural puede iniciar su emprendimiento sin ningún problema, pero ¿qué nivel de respaldo legal tiene tanto el emprendimiento como el consumidor en este caso? ¿Y qué tan recomendable es hacer esto? O sea, ¿qué tan recomendable es empezar como persona natural? Estos emprendimientos, por ejemplo, a los que nos referíamos de la época de la pandemia, pues normalmente son desarrollados por personas naturales que no requieren evidentemente un nivel alto de formalización. Sí hay algún tipo de reglas de juego que deben ser seguidas, como por ejemplo cualquier transacción que involucre una compra-venta ya le convierte a quienes intervienen, sobre todo desde el punto de vista de vendedores, en agentes económicos que deben de alguna forma acatar disposiciones, por ejemplo, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito tributario, por dar un ejemplo. Entonces, suele ser una de las alternativas iniciales. Luego, si los negocios van prosperando, si es que, por ejemplo, una persona decide asociarse con otras, ahí es donde evidentemente puede verse la oportunidad de buscar alternativas como pueden ser ya en montar una empresa o algún tipo de sociedad que plasme evidentemente esas capacidades. Entonces, habría que pensar desde dos perspectivas, ¿no? La seguridad que tiene el vendedor de un negocio y la seguridad que tiene el comprador. Siempre habrá esos riesgos que se van asumiendo ambas las partes, y creo que de alguna forma la utilización, por ejemplo, de medios digitales, de acceso a las redes sociales, ha potenciado la posibilidad justamente de llegar a un mercado muy amplio. Ujú. Y en temas de la formalidad, en esto que tú decías que ya bien, si van creciendo pueden tener la empresa, sociedades, ¿cómo lo recomiendas tú o cuáles serían las mejores opciones para formalizar un emprendimiento o qué es lo que se debería hacer? Bueno, siempre depende del área a lo que uno se va a dedicar, ¿no? O sea, hay negocios que tienen barreras de entrada muy sólidas. Por ejemplo, nadie se puede poner a distribuir, por ejemplo, medicamentos que tengan algún tipo de restricción, o algunos otros tipos de implementos que requieren algún tipo de autorización. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Por ejemplo, la distribución de un producto muy típico ahora, por ejemplo, el alcohol, mascarillas, otro tipo de esquemas que se están comercializando, productos igual de protección en general. De alguna forma son mucho más sencillos de poderlos comercializar. Por tanto, la formalización inicial, evidentemente, si bien no existe una autorización para poderlo vender, sí existen registros que se deben cumplir, como por ejemplo la Mm. obtención de un registro único de contribuyentes para estar con las cosas inicialmente adecuadas con la administración tributaria. Y, por ejemplo, una persona va a tener ya empleados, igual las obligaciones laborales y de seguridad social que deben ser cumplidas. Lo mismo si ya se cuenta a través de un local con el cual se va a desarrollar la actividad, también existen obligaciones municipales como la obtención de una patente, por ejemplo. Entonces, siempre hay varios grados de formalización, pero dependen de la escala o la dimensión de negocio que se haya plantado. Pero evidentemente, la recomendación que se efectúa es que todo negocio debe tratar de empezar formal, sobre todo para evitar cualquier tipo de problemas
que en el futuro se presenten cuando, por ejemplo, para determinado tipo de transacciones existe algún tipo de exigencia de formalidad que de no cumplirse le puede marginar de oportunidades más interesantes al propio emprendedor. Qué interesante. Y en este punto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a tener estos temas de formalidad y legalización para un emprendedor? Bueno, yo pensaría que en este momento es relativamente más sencillo que lo que era hace algunos años. Vale la pena recordar que desde el mes de febrero está vigente la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que ha dotado de ciertos niveles de simplificación en algunos trámites burocráticos como tal. Eso también ha ido de la mano con algunos esfuerzos manejados desde el Estado por facilitar las transacciones a través de un gobierno electrónico, que ha simplificado en gran medida, por ejemplo, el hecho de que pese a no poder asistir físicamente a desarrollar algún tipo de trámites, la mayor parte de instituciones, sobre todo aquellas que tienen de alguna forma injerencia en la actividad económica, están admitiendo determinado tipo de solicitudes, peticiones y registros a través de canales digitales. Por ejemplo, me refiero a la administración tributaria, que es el Servicio de Rentas Internas, la misma aduana, la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, de alguna forma han facilitado ese tipo de esquemas. Entonces, sí exige un cierto nivel de esfuerzo en lo que significa la regularización o formalización de un negocio. Eso, si lo medimos en términos de escala de tiempo, un inversionista, un emprendedor de escala menor, le puede dedicar muchísimo tiempo a ese tratar de temas de regularización, tanto igual al propio negocio en las etapas tempranas. Es decir, o sea que no hay pretexto para no hacerlo, como quien dice. No, a la larga o a la corta, evidentemente, la regularización, la formalización, el cumplir la ley, evidentemente es el mejor negocio, es la mejor apuesta que se puede realizar. Sí, Aquellos negocios que consideran que es un ahorro o están escatimando en un momento determinado algunos recursos justamente para obviar algunos trámites, más bien se están dando cuenta que es casi como barrer bajo la alfombra, porque puede ser que en muy corto plazo, evidentemente, esas actividades no pueden ser sostenibles por el hecho de no cumplir las regulaciones correspondientes. Entonces, siempre el mejor negocio es hacer las cosas bien. Me parece interesante. Una de las cosas que yo he visto es que la mayoría de veces la gente que tiene sus empresas, sus emprendimientos, piensa que la única etapa en la que debe tener o contar con una ayuda legal es cuando inicia. Y después ya no más. ¿Qué nos podrías tú decir al respecto? Bueno, ahí inclusive podría citar lo que significaría nuestro propio trabajo, ¿no? Nosotros generalmente lo que proponemos a nuestros clientes es una labor de acompañamiento. Como lo acabamos de mencionar, este esfuerzo inicial de regularización, de formalización, de establecer los pasos críticos esenciales para poder arrancar un negocio, pues, es muy demandante al principio. Y asimismo puede tener una incidencia en los costos de formalización que de alguna forma puede afectar inclusive las expectativas financieras que tenga, por ejemplo, un emprendedor. Pero también vamos a darnos cuenta que ya en el propio giro o desempeño del negocio pueden presentarse algún tipo de exigencias que involucran, por ejemplo, el acompañamiento de servicios legales que puedan de alguna forma evitar algún tipo de riesgo. Se me ocurre a mí, por ejemplo, la definición de contratos con proveedores, con clientes en un momento determinado, saber que se está actuando adecuadamente con el cumplimiento de las responsabilidades fiscales o laborales, por ejemplo. Entonces, sí se estima como algo conveniente el mantener esa vinculación a lo largo del desempeño del aliento de un negocio con servicios específicamente, digamos, especializados en el apoyo al emprendedor. Bueno, ahí hay los famosos temas de propiedad intelectual, ¿no? Evidentemente las buenas ideas en un momento determinado, que es cuando se empiezan a difundir, si es que efectivamente no cuentan con el adecuado grado de protección, son fácilmente y de forma muy penosa apropiadas por parte de terceros. Entonces hay también un aspecto muy primordial, que es el término de cumplir también las responsabilidades que más bien vienen en beneficio propio del inversionista, del emprendedor, que significa lograr que su negocio sea sostenible a través de la formalización, la protección de sus propios derechos, que es lo que buscan generalmente los esquemas de asesoría. Sí, eso sí es importante. ¿Cuál consideras tú que es el problema o el requisito o el proceso legal con el que más se enfrentan los emprendimientos o las empresas? Obviamente existen algunas otras variantes o parámetros paralelos justamente al tema del negocio principal que deben también ser cumplidos. Entonces, a veces suele ser como una especie de sacudón para el emprendedor el saber que debe cumplir algún tipo de requerimientos desde el punto de vista legal, como por ejemplo ya los mencionamos, los tributarios, los laborales, los registros, los pagos
la actualización y, por ejemplo, llevar contabilidad, que es un tema que para algunas empresas, sobre todo incipientes, suele resultar un costo significativo. Entonces, evidentemente, este grado de formalización, tanto por el tiempo que puede llegar a exigir como por los recursos que en un momento determinado toca invertir, sí le pueden significar una especie de, no llamaría problemas, pero sí un obstáculo significativo inicial que debe ser enfrentado por todos los emprendedores que están buscando precisamente regularizarse. Entonces, ahora, como lo mencionamos, es un poco más sencillo que lo que era hace algunos años, pero no deja de requerir un esfuerzo, requerir una dedicación importante. Entonces, hay algo significativo. Quizá uno de los problemas más severos que tenía es precisamente más bien cuando los negocios trataban de desmontarse, es decir, cuando una idea de negocio no prosperó, por cualquiera sea este motivo, el tratar de salirse suele ser más complicado que el empezar el negocio. ¿Por qué? Estamos hablando, por ejemplo, si alguien decidió montar una compañía registrada, controlada por la Superintendencia de Compañías, no resulta tan sencillo el decir yo ya no dejo el negocio y se acabó, sino que debe entrar en un proceso de liquidación, debe entrar en un proceso de atención de las eventuales obligaciones que deba afrontar con el mismo Estado, con la seguridad social, con los trabajadores, como tal, y eso puede tomarle muchísimo más tiempo que inclusive la duración de un negocio. Entonces, aspectos como estos son justamente cubiertos por la nueva ley de emprendimiento y su reglamentación para hacer algo más sencillo ese tipo de cosas. Entonces, por una mala idea de un negocio, lo que no se busca es que prácticamente se pueda complicar un periodo muy largo de tiempo la actividad del emprendimiento, sino que de esa enseñanza, de ese aprendizaje que se genera por una caída, no llamémoslo un fracaso, sino básicamente por una mala experiencia, y de alguna forma esto pueda servir más bien para apuntalar las futuras empresas que se puedan llegar a desarrollar, aprendiendo de esos errores o eventuales situaciones que ocurrieron, que deben prepararle para el futuro Otra de las cosas que yo sí he visto mucho es que mientras tengas términos y condiciones, en un punto ya te respaldas legalmente. Entonces, la mayoría de empresarios creen que al tener publicado o puesto sus términos y condiciones ya tienen un respaldo legal frente al consumidor, cuáles son sus responsabilidades y cuál es la responsabilidad del consumidor también. ¿Es esto realmente un respaldo legal o es imperativo, por ejemplo, un contrato o, no sé, algún otro tema o forma de respaldarse legalmente, ¿no? Bueno, eso es una pena destacarlo, pero normalmente, por costumbre generalizada, cuando, por ejemplo, nosotros descargamos un software como tal, muy poca gente le dedica el tiempo necesario a revisar cuáles son los términos y condiciones asociados, por ejemplo, a la descarga, uso, utilización de ese tipo de programas. Lo mismo ocurre con los productos. Entonces, a veces no sabemos lo que ocurre como una compraventa en la cual yo entrego algo a cambio de dinero, puede llevar implícita una serie de responsabilidades inherentes a cada una de las partes que han intervenido en el negocio. Por ejemplo, ¿qué pasa con los aspectos de la calidad? ¿Qué pasa si este es defectuoso? ¿Qué pasa con incumplimientos, sobre todo en aquellas relaciones de trato sucesivo que deben ser honradas a lo largo de un periodo de tiempo? Entonces, a mi modo de ver, siempre será recomendable tenerlo, digamos, centrado en un contrato. De alguna forma es imposible tal vez cubrir todas las eventuales situaciones que puedan llegar a derivarse, pero al menos las más significativas, las más recurrentes que pueden quedar plasmadas en un contrato, lo cual le brinda seguridad, le da estabilidad a las partes en las expectativas que cada una de ellas tiene, y les da un cierto también aspecto de formalización, de seriedad al desarrollo de la actividad. Entonces, evidentemente, claro, lo dice un abogado que inclusive está acostumbrado al mundo de los contratos, pero me parece que también que un emprendimiento puede buscar algún tipo de formalización a través también de contar con los adecuados contratos que pueda llegar a ofrecer a sus clientes, a sus proveedores para formalizar sus actividades. Chévere. Por otro lado, en el tema de la pandemia hemos visto lo que ya mencionaste, que los negocios digitales han tenido un incremento exponencial. Eh, ¿Existe algún tipo de requisito específico que estos emprendimientos deban cumplir para poder armar su negocio o lo tratan como un negocio normal, local, no sé? Bueno, debe existir una suerte de neutralidad, es decir, en el sentido de que no debería haber una diferenciación esencial en el hecho de hacer un negocio presencial de un negocio digital. Deberíamos tener en un cierto nivel de aspecto un tratamiento equivalente en la medida de lo posible. Tenemos, por ejemplo, en la venta de productos a través de plataformas digitales. Yo me doy de alta en una de estas plataformas,
creo un perfil correspondiente, detallo el producto respectivo, las condiciones del caso. Y lo importante en que junto con esas, digamos, requerimientos que la plataforma exige, no nos olvidemos también que existen requerimientos que la propia legislación doméstica puede llegar a exigir. Entonces, a veces le damos más importancia, por ejemplo, a tener todos los requerimientos que nos exige, por ejemplo, determinado tipo de plataforma promocional. Pero sabemos que, por ejemplo, si yo estoy dedicado de forma estable a ofrecer bienes y servicios a través de plataformas, igual yo soy una persona responsable, por ejemplo, de impuestos. En este caso, el IVA, por ejemplo, si es que los productos o servicios están grabados con este impuesto, o el impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la obligación de emitir comprobantes de venta, de facturas? Entonces, hay un aspecto que no debería obviarse, sobre todo ahora que contamos con un sistema, digamos, cada vez mucho más difundido de facturación electrónica. Entonces, ambos aspectos deben ir de la mano. Es decir, por más digital que sea la transacción, no estamos hablando de que se desarrolla en otro universo, sino que es una forma distinta de hacer negocios, más bien de enlazar la comunicación para poner a las partes una frente a la otra a través de estos mundos virtuales, pero que igual no debe obviar el cumplimiento de responsabilidades fiscales, laborales, empresariales en general. Entonces es como quien dice que la gente no se olvide también de que tiene que hacer la parte de formalización igual que cuando cualquier otra empresa. Es correcto, ¿no? Es correcto. Bueno, quizá hay unas dificultades, por ejemplo, cuando ya hablamos de transacciones internacionales, en las cuales puede haber un poquito más de exigencias en ese tipo de esquemas. Hay algunas responsabilidades, por ejemplo, recordemos que a partir del día 16 de este mes empezarán a grabarse, por ejemplo, determinado tipo de servicios digitales brindados a través de plataformas. Entonces ya se empieza a aplicar el IVA después de una moratoria importante que justamente nos permitía prepararnos para ese tipo de esquemas. Entonces, lo mismo debe llegar a ocurrir, sobre todo porque, por ejemplo, si yo acepto pagos a través de tarjetas de crédito, que en gran responsabilidad, sobre todo en el manejo fiscal, también la están asumiendo las tarjetas de crédito. Ellas deben tomar, en cierto sentido, un rol complementario o auxiliar tanto de la administración tributaria como del propio proveedor empresario, en este caso, para el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y en base a eso, yo he visto, por ejemplo, que hay mucha desconfianza de parte del consumidor hacia el uso de las plataformas digitales o los negocios digitales. Tal vez por lo que tú mencionas de que a veces los empresarios se olvidan de hacer su parte de la formalidad. Pero de todas maneras, ¿qué recomendarías a un empresario o a un emprendedor que está teniendo su negocio digital como para demostrar que ha hecho todo de forma legal o que está bien constituido? Bueno, hay algunos aspectos que de alguna forma, entre comillas, se pueden relajar, en el sentido cuando, por ejemplo, yo tengo un terminal de computación y en este caso ya puedo enlazarme al Internet y automáticamente ya puedo tener una ventana frente al mundo y en este caso para hacer negocios y concluirlos adecuadamente. La idea fundamental es que nos aseguremos sobre todo de la seriedad de las plataformas que estamos utilizando. Hay algunas muy difundidas que efectivamente quizá tienen un importante nivel de clientela en el sentido de que brindan un cierto tipo de seguridades. Las inversiones más importantes que estas realizan no son solamente en los aspectos de conectividad y funcionamiento, sino también en los respaldos tanto a la información como a la confidencialidad, el manejo de la reserva, por ejemplo, en el uso de información sensible o inclusive en temas como, por ejemplo, los números de tarjeta de crédito, los nombres de los intervinientes, deben quedar totalmente asegurados para que evitar algún tipo de apropiación indebida o uso indebido de esta información. Entonces, uno debe justamente cuando va a ingresar al negocio de plataformas asegurarse de hacerlo a través de una que tenga el respaldo suficiente de la experiencia. Es posible tratar de verificar qué tipo de calificaciones esta cuenta, qué tipo de registros y autorizaciones también desarrolla, para saber que estoy también trabajando con personas, con empresas que de alguna forma sean lo más serias, que puedan llegar a apuntalar mi negocio y no se conviertan en un eventual dolor de cabeza adicional que yo deba enfrentar, ¿no? Otras cosas que he visto bastantísimo ahora con esto del mundo digital es que la gente está empezando a expandir su negocio más allá de lo que es su parte local. O sea, esa es una ventaja súper grande del mundo digital, pero que mucha gente incluso no pensaba que podía lograrlo y lo está vendiendo en Colombia o en Perú. No solamente ya dejaron de vender en su ciudad más cercana, sino ya se expandieron a otras partes internacionalmente. ¿Qué condiciones legales deberían cumplir entonces estas empresas para vender estos servicios internacionalmente, si es que es necesario alguna?
¿Y qué respaldo tienen los emprendedores en caso de que hubiera alguna no conformidad por parte de cualquier consumidor en el exterior? ¿O cómo se podría manejar este tipo de cosas? Bueno, aquí tenemos que diferenciar dos momentos totalmente claros en lo que ocurre en una transacción. O sea, una cosa es definir los términos y condiciones de lo que significa la aceptación de un negocio, es decir, se conoce como el perfeccionamiento de la misma, y otra cosa lo que tiene que ver con la entrega, por ejemplo, física real del producto. Ujú. Entonces yo en este momento puedo entrar a una plataforma y decir, mira, te voy a entregar, qué sé yo, 50 camisas en este momento. Entonces, nos ponemos de acuerdo muy bien, si quieres págame un anticipo como tal. La otra, cómo asegurarme realmente que esta persona cuente con esa mercancía que me está ofreciendo y que efectivamente me la puede entregar. Ujú. Entonces, hay justamente unos problemas que las plataformas no necesariamente resuelven. Lo que hacen las plataformas es poner en contacto a la oferta con la demanda, Ujú. brindar las condiciones inclusive para facilitar los pagos, pero ya lo que tiene que ver con los aspectos posteriores de ejecución del negocio, de la actividad o del contrato que se ha perfeccionado, ya cuenta de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, ahí evidentemente uno de los aspectos que deben tenerse muy en cuenta, por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un producto al mercado andino, evidentemente vamos a tener que enfrentar lo que significan trámites arancelarios, trámites aduaneros, por ejemplo, para poder entregar ese producto. Algunos productos están sometidos, por ejemplo, a licencias o cuotas, por ejemplo, que estoy vendiendo, por ejemplo, estamos en productos agrícolas, o algunos que tengan algún tipo de necesidad de certificación, perdón, como tal. Entonces, ese tipo de condiciones no se debe estar absolutamente seguro. Entonces, las plataformas intervienen sobre todo en esta primera parte, facilitando el contacto, facilitando, digamos, la promoción y la parte de concretar los aspectos, digamos, iniciales de la transacción. Pero lo que tiene que ver con la entrega es un segundo momento totalmente independiente, en el cual, como lo acabo de mencionar, es muy difícil que las plataformas lleguen a intervenir o lo que sería un modo grave, garantizar o responsabilizarse por determinado tipo de entregas. Mm. Y se han dado casos de, escuchaba noticias justamente de personas inescrupulosas, lamentablemente, que reciben pago, reciben dinero y simplemente desaparecen. Realmente luego se damos cuenta que han intervenido con identificaciones falsas, direcciones falsas, teléfonos, luego desaparecen como tal para hacerse los recursos. Entonces, asegurarse fundamentalmente realmente de la capacidad de una empresa de cumplir y honrar el compromiso que adquiere al suscribir un contrato es algún aspecto también importante para poder destacar y sobre todo que se cumplan todas las condiciones desde el punto de vista jurídico para que se pueda concretar el negocio. Si es un negocio internacional, entonces con todas las responsabilidades correspondientes a una transacción de comercio exterior. ¿Cómo ves al Ecuador en este tema? Tal vez cómo ves a Latinoamérica o no sé, Ecuador o la zona regional en el tema digital. Hablo más en la preparación de la gente o en el feeling del empresario respecto al negocio digital. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, todavía pensaría que hay un cierto nivel de desarrollo incipiente, ¿no? Es decir, todavía el nivel de penetración del Internet, por ejemplo, a nivel de nuestro país, no es del todo tan amplio como otros países, como por ejemplo Uruguay, Brasil, Chile, nos llevan definitivamente la delantera sobre este respecto, pero hemos sí dado saltos importantes como tal. Pensemos, por ejemplo, que en los últimos años se han abaratado los costos, por ejemplo, de los paquetes básicos de determinado tipo de conexión. Se ha ampliado también la distribución de teléfonos inteligentes que se conocen como tales, lo cual nos puede abrir en un momento determinado todavía oportunidades mayores. Sí existe todavía, y hay que ser muy francos, en cuanto a cierto nivel de desconfianza, ¿no? Resta todavía ganar un poco más de confianza, más de difusión, que existan las regulaciones que vayan acompañando a ese desarrollo, que uno se sienta también respaldado en el sentido de que puede exigir el cumplimiento correspondiente y que también que vaya de la mano lo que significa un nivel de capacitación, de entrenamiento para que podamos sacarle el mejor provecho posible. O sea, es por ejemplo, lamentable todavía que ahora que las clases, sobre todo a nivel de escuelas y colegios, tienen que darse exclusivamente por este tipo de canales virtuales, mucha gente lamentablemente todavía no cuenta con los recursos necesarios para poder acceder a una conexión o un equipo que le garantice poder participar activamente. Entonces, resta mucho por hacer, pero vemos que los pasos que están dando son los correctos y cada vez está ganando mucho más terreno la actividad del comercio electrónico y todo el uso de canales digitales. O sea, yo veo por buen camino y creo que es un tema que se convierte en una opción ya en este momento irreversible para que los negocios vayan adquiriendo ese perfil. No se me ocurre en este momento ningún tipo de actividad que se encuentre marginada de la necesidad de contar con este Mm. tipo de canales de
comunicación, de conectividad. Y por tanto, yo pienso que cada vez inclusive llegarán a desarrollarse transacciones que involucren en un porcentaje cada vez mayor la virtualidad frente al desarrollo presencial de los negocios. Qué bueno, chévere, chévere, Luz. La verdad es que ha sido de mucha ayuda tu información. Yo sé que a nuestra audiencia le va a caer súper bien todos estos tips que tú nos has dado, toda esta información y también lo que más me gusta es así ese lavado de conciencia de que hay que hacer las cosas bien, o sea, porque sí, Es el mejor negocio. Realmente a la larga lo que nos ha demostrado el tema es que hacer las cosas bien, es saber que que uno está actuando correctamente, que no le debe nada a nadie, como se dice realmente, entonces se convierte en una de las apuestas que le da más seguridad y los negocios lo que buscan es sostenibles en el tiempo. claro. Si el día a día de un negocio ya es exigente, pensemos que no hacer las cosas bien en un momento terminado lo que significa es simplemente arrastrar un problema que puede llegar a convertirse en algo muy serio en el camino. Entonces, animar a las personas que van a mirar este video a emprender, creo que las condiciones son bastante favorables. Hay un proverbio chino que decía que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora, Ahora. evidentemente. Entonces, inclusive poder recomendar a quienes nos miran el hecho de que aunque tengan, por ejemplo, una base que en este momento sería un empleo o algún tipo de actividad, también se animen a diversificar un poco sus ingresos y asociándose adecuadamente, entrenándose en las vías adecuadas, pueden llegar a tomar los caminos más propicios para poder desarrollar una buena idea de negocio que cualquiera en otros en algún momento nos puede llegar a surgir. Es cuestión de darle forma y tomar los caminos correctos para poderla llevar a cabo exitosamente. Sí, y ahí estás tú para ayudarnos. Las órdenes, sería un gusto apoyarles. Muchas gracias, Gus. Entonces, no sé si quieres terminar con alguna otra cosa o si no, pues ya terminamos esta conversación tan agradable que hemos tenido contigo. Ujú. Te agradezco más bien a ti, Anita María. Ha sido un gusto el poder participar en esta videollamada y esperaría entonces, si en un momento terminado hay algún tema que pueda ser de mayor interés, pues con mucho gusto podemos seguirlo comentando. Muy bien, muchas gracias, Gus. Entonces, nos estamos viendo y pues hasta la próxima y gracias por todo tu apoyo. A las órdenes. Bueno, esa fue nuestra presentación con Gustavo. Espero que les haya gustado, realmente para que ustedes vean la importancia de tener que legalizar sus temas empresariales. Como él lo dijo, muchas veces la gente piensa que por ahorrarse dinero no lo hace y termina siendo mucho más costoso el no hacerlo. En el ámbito digital también es importante considerar que esto sigue siendo un tema empresarial, por lo que ustedes tienen que capacitarse, entrenarse, adquirir nuevas habilidades para poder enfrentar a este mundo digital. No es solamente cuestión de subir una plataforma o de trabajar en redes sociales, es un tema empresarial como tal y tienen que trabajarlo de esa manera. Muchas empresas, como Gustavo mismo lo mencionó, muchas empresas han empezado desde muy pequeñitas siendo unipersonales y se han llegado a convertir en grandes corporaciones, pero lo que les llevó a estas grandes corporaciones es precisamente el fijarse un norte, no trabajarlo en el día a día, sino fijarse un norte, trabajar en un sistema que ya lo hemos venido mencionando en otras ocasiones y también trabajar en la formalidad de su negocio y todas las herramientas que implica el hacerlo. Nosotros como GES trabajamos en todo lo que es entrenamientos, asesorías, para que ustedes puedan llevar su negocio a un mejor nivel, llevarlo a un mayor nivel y lo vean de manera global, lo vean de manera integral y no solamente como un trabajo que se debe hacer en pequeñas áreas de negocio, sea estas el área de ventas o el área de alguna promoción. No, una empresa para que salga, para que sea rentable, para que realmente sea exitosa, tiene que cumplir o tiene que ser llevada en varias aristas. Es un trabajo que no es sencillo, pero no es un fin del mundo. Es simplemente cuestión de ponerle ganas, de saber que hay que trabajarlo. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que este les haya gustado y estamos a las órdenes para cualquier inquietud que ustedes tengan y ver si es que hacemos otro video con Gustavo.